las personas que se están conectando en este momento a través de SNN Live. Que Dios los super bendiga, Dios los guarde y espero que esta noche podamos aprender. ¿A cuántos le gusta que le pisen los callos? A nadie. Bueno, esta noche voy a pisar algunos callos que tienen que ver a conceptos religiosos que muchas veces se acentúan en nuestra comprensión bíblica y adoptamos como verdades profundas de Dios conceptos religiosos. Hace ya un par de semanas que he comenzado a hablar de esto porque cada vez más las religiones tienen como meta principal extraer a los cristianos de sus congregaciones. Lejos de tener como prioridad ganar al que no conoce a Dios, tienen como secundaria esa meta. La primaria tiene que ver con hacerle entender a aquellos que están bien fundamentados en Cristo que están equivocados y que deben reconsiderar sus fundamentos bíblicos. Y de eso quiero hablarles hoy, porque mi deber como pastor es que ustedes arraiguen su fe en la verdad escritural y no en una religión terrenal. Por eso que no me cansaré de decir que Sanando las Naciones no pertenece a ninguna religión. Nosotros no somos religiosos, no promovemos ninguna denominación religiosa. Nosotros somos salvados por Cristo, hechos hijos por el puro amor de su Hijo Jesús y su Espíritu Santo que nos hizo nacer en Cristo. Así que le he titulado a esta palabra que quiero compartir con ustedes. Estoy seguro que no me va a dar el tiempo en esta noche para poder transmitirle diferentes aspectos de lo que considero que es una mentalidad religiosa. Por lo menos esta noche vamos a desarrollarnos, vamos a poder adentrarnos, profundizarnos en profundidades bíblicas y que podamos de una vez por todas sacar todo tipo de conceptos que lo tenemos como revelación de Dios, pero realmente está lejos de ser una verdad bíblica. ¿Están listos? En primera instancia, usted y yo debemos entender lo que es en esencia una religión. Y hace un par de jueves creo que le hablé que las religiones surgen a partir de la muerte espiritual que el hombre tiene con Dios. Y de ahí se desprende la palabra religare en latín, que viene a ser la palabra religión en nuestro español. ¿Se entiende? En Argentina decimos religion. Bueno, damas y caballeros, sin profundizarnos, sin querer ser exhaustivos en el concepto de esta palabra, ni más ni menos tiene que ver con religar. El hombre, por causa del pecado, muere espiritualmente, tiene una separación de Dios. Por supuesto, después el hombre trata de conectarse con la creación para que la creación lo conecte con la fuente creadora. De ahí que el hombre se comienza a religar con el sol, la primera religión, a religar con la luna, a religar con las estrellas, después a religar con diferentes hombres, mujeres en la tierra que tenían o que estaban catalogados como divinidades, y en fin, ya usted conoce todo lo que después se vino a través de lo que es la religión. Pero no le quiero dar ese punto de vista hoy, porque realmente lo único que nos puede religar con el Padre no es una denominación humana, sino que es una persona que vino del cielo, que es Dios con nosotros, Emmanuel, el Hijo de Dios, que tomó nuestro lugar y fue el mediador que nos conecta nuevamente con el Padre, nos religa con el Padre, nos reconcilia con el Padre.
No es ninguna religión la que tiene el poder de poder reconciliarnos con el Padre. Es Cristo Jesús, el que vino a este mundo, tomó nuestro lugar, fue a la cruz, resucitó al tercer día y nos reconcilió con el Padre Celestial. Entendiendo eso, creo que los religiosos, si ustedes se ponen a analizar profundamente los conceptos que ellos tienen, te vas a dar cuenta que la mayoría intenta monopolizar la soberanía de Dios. Parece ser que Dios se encerró dentro de una religión, porque acuérdense que todas las religiones osan tener la verdad y que todas las demás religiones están equivocadas, ¿sí o no? Eso es lo que caracteriza normalmente a las religiones. Entonces, de alguna manera un poco osada, ellos monopolizan la soberanía de Dios. Como que Dios los escogió a ellos, llámese la religión. Por ejemplo, los judíos monopolizaron a Dios. Ellos creen que Dios solamente habita en Israel. Como dice la Biblia, el Dios de Israel, dice, toda la geografía no existe. Entonces, ¿dónde ponemos los versículos bíblicos que dice que la tierra y su plenitud le pertenecen a Dios? Que todo lo creado fue hecho por Él. Pero por alguna curiosa razón, los judíos piensan que la sede central de Dios está en Jerusalén. Claro, yo digo esto y un judío se rasga la vestidura, piensa que estoy maldiciendo al pueblo de Israel, no estoy diciendo ninguna blasfemia. Damas y caballeros, el templo de Dios no se encuentra en Jerusalén, por si no lo sabía. La Biblia claramente dice que el templo de Dios son aquellos que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Y Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes y somos morada del Espíritu Santo. Pablo dijo, ¿cómo ustedes van a poner su cuerpo a pecar sabiendo que sois templo de Dios? ¿Verdad? Entonces, las religiones, a ver si me ayudas, Karina, por favor. Las religiones son organizaciones humanas que intentan monopolizar la soberanía de Dios. Damas y caballeros, Dios, a ver, y entiéndase lo que voy a decir hoy. Dios no es grande. Diga conmigo, ¿cómo? Dios no es grande. Dios es todo. Porque lo grande se puede medir. Lo eterno no. Dios es eterno. Dios lo habita todo en todo. Dios no puede ser medido. Dios no cabe dentro de una organización religiosa. No cabe. Entonces, por alguna curiosa razón, estas religiones, llámese judía, llámese católica, llámese testigo de Jehová, llámese Islam, todas las religiones, que son muchísimas, por alguna curiosa razón, ellos, los líderes de esas religiones, ellos creen que tienen la soberanía de Dios en su mano y que Dios se ve obligado a hacer todo lo que ellos interpretan que Dios quiere hacer o todo lo que les parece a ellos que Dios quiso decir pero que no dijo. Si hay algo que caracteriza a los religiosos es que interpretan muy mal en ocasiones y en otras saben muy bien lo que dice la Biblia, pero no es lo que a ellos les conviene que la Biblia diga. Por eso que yo siempre digo, damas y caballeros, Dios dijo lo que quiso decir, no lo que a nosotros nos gustaría que hubiese dicho. Y muchas de las cosas que Dios dijo son incómodas. Y dentro de lo que quiero enseñarle hoy, es muy común, vamos a ir avanzando, es muy común escuchar a muchos creyentes decir, dígame si no está de moda esto que le voy a decir a continuación dentro de lo que es el lenguaje cristiano de nuestros días. ¡No seas religioso! ¿Han escuchado? Desde muchos púlpitos, ¿verdad? Lo paradójico de esto es que hay muchos religiosos exhortando a otros creyentes a que no sean religiosos. ¿Oyó lo que le dije? Lo paradójico de esto es que hay muchos creyentes,
O sea, hay muchos religiosos exhortando a otros a que no sean religiosos cuando los mismos religiosos son ellos, ¿verdad? Que anteponen su denominación, su revelación personal, su unción, lo anteponen por encima del nombre de Jesús para conectarse con Dios. Entonces escuchen esto. También están, para ir entrando en materia, también están los que, escuchen, los que tildan de religiosos a todos aquellos que pregunten por el fundamento bien contextualizado de sus revelaciones bíblicas. Damas y caballeros, yo no sé usted, pero cuando uno pasa tiempo instruyéndose en la verdad de Dios de una forma sana, de una forma espiritual, y vos comenzás a escuchar cada revelación divina que muchos están trayendo en estos días, que realmente vos te querés jalar los pelos. Porque vos agarrás y decís, ¿de dónde sacan eso? Hay que tener ingenio. O sea, fundamento bíblico no tienen, pero convengamos que ingenio tienen mucho. O sea, ¿cómo pueden hacer de algo que realmente que vos decís, ¿cómo lo sacaron? Bueno, para ellos es revelación bíblica, pero cuando vas a la profundidad de lo que están diciendo es antibíblico. Pero vos comenzás y como utilizan el sensacionalismo para decirlo, la gente se pone a decir amén a lo que ni siquiera entiende. Es lamentable. Es lamentable. ¿Por qué? Porque los religiosos se caracterizan porque si dentro de esas revelaciones se encuentra una persona, estamos hablando con un corazón humilde, un corazón sano, no uno que se crea demasiado, diciendo, dame Biblia para yo poder saber si eso lo que está diciendo es verdad, porque eso es altanería. Estoy hablando con una persona, cuando una persona tiene el corazón humilde, sano, y va en respuesta de esa revelación divina, escuchen esto, estas personas normalmente lo tildan de religiosos. No sea religioso, usted no comprende esto porque usted es un religioso. No, pará. ¿Por qué me estás tildando de religioso? Porque solamente te estoy pidiendo explicación bien contextualizada de lo que tú me estás enseñando. Eso no es ser religioso. Eso es ser una persona pensante, que es diferente. Vuelvo y reitero, no estoy hablando de esas personas que con prepotencia y altanería vienen a pedir explicación. Sino estoy hablando de una persona sana, una persona humilde que viene a pedir el contexto de lo que se le está enseñando y el fundamento. Para los religiosos, que una persona tenga ese valor ya es ser un religioso. Y escuchen lo que sigue pasando. Y cuando no tienen base bien solidificada sobre dicha revelación, claro, la persona se ve confrontada. Porque, a ver, lo que pretende el religioso es que la persona se coma ese alimento, se coma esa revelación sin cuestionar, solamente que la sensación de los instrumentos, la sensación de ay, ¿me entiende? Esa sensación tiene que ser suficiente para que tú creas que lo que te estoy diciendo es verdad. Entonces, cuando se ven ante esa, porque son muy pocos los que tienen ese valor de ir a preguntar con humildad, vuelvo y le reitero, con humildad, de ir a preguntar, eso que dijo, ¿me puede explicar bien contextualizado? No de una forma interpretativa de acuerdo a una revelación de lo que Dios quiere hacer ahora. No, decime de lo que Dios, dame la revelación de lo que Dios dijo en realidad. ¿Se entiende? No es que Dios en el ayer dijo algo, pero la revelación de ahora se contrapone a lo que Dios dijo ayer. Pero como vos estás en la carne, o sos un rebelde, o sos un religioso, no estás entendiendo la revelación de la hora. La revelación de la hora es la misma de ayer, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Sigue siendo el mismo, la palabra es la misma. Es la misma. Entonces, escuchen esto que trata de vamos, ¿me va siguiendo? Vamos adentrándonos. Ay. Escuche, y
Cuando no tienen base bien solidificada sobre dicha revelación. Usted no tiene idea de la cantidad de gente que se ha enojado conmigo sobre esto. Yo he estado en reuniones con pastores y normalmente cuando sueltan una pregunta, porque es bueno, a ver, los debates cuando se hacen con respeto son buenos. Entonces, en eso consisten los debates teológicos. Entonces yo soy muy preguntón, pero no soy sarcástico, soy preguntón. Y cuando yo te hago una pregunta y tú me respondes, yo normalmente no solamente me quedo con lo que tú me respondes, yo también te pregunto, dame el contexto bíblico, histórico, cultural de lo que realmente me estás enseñando, porque si no, entonces, vos sos un religioso, vos no entendés nada. No, pará. Si ese es tu argumento para no explicarme, me parece que entonces que estás equivocado, o por lo menos no tenés la base bien solidificada. Alguien dijo por ahí, cuando la gente comienza a gritar, es señal de que no tienen razón. Ok, y cuando no tienen base bien solidificada sobre dicha revelación, etiquetan de rebeldes a los pensantes y, por supuesto, catalogan de carnales a los que no entienden las revelaciones que Dios derrama sobre sus ungidos. En otras palabras, comienzan por tildarlos de religiosos, después cuando se ponen un poquito más preguntones le etiquetan de rebeldes y ya cuando no tienen más explicación comienzan a tratarlo de carnales que no entienden y escuchen, le están faltando el respeto al manto. Por el simple hecho de que alguien humildemente y con un corazón sano le fue a pedir explicación de dicha revelación. En eso estamos, mi hermano, lamentablemente. Por último, escuchen esto, seguimos en la introducción, ni piense que estoy terminando. Esto está empezando. A no ser que usted esté cansado y me diga, pastor, ya con lo que dio hasta ahora me basta y me sobra, ya sé muy bien que antes de decir amén a los ay, voy a pensar muy bien o voy a filtrar si lo que me está diciendo. Por eso es que yo siempre le aconsejo a todos ustedes, métanse en el discipulado, en la escuela bíblica, en la universidad teológica. Involúcrese, porque cuando a medida que vamos nosotros profundizándonos, madurando en la palabra de Dios, menos probable es que caigamos en las garras de esta gente que lamentablemente manipula. Algunos inconscientemente, porque solamente repiten como un papagayo lo que aprendieron, y otros muy conscientes, que después lo vamos a ver, son personas que para nada están engañadas, sino que saben muy bien lo que están haciendo y lo hacen con la intención de engañar. Por eso que no les gusta dar explicaciones de sus revelaciones. Bueno, por último, y esto está bueno, escuchen esto, por último, también están los que todavía, y esto es lo que más me causa risa, pero esto está muy fuerte. Bueno, ya ustedes lo están leyendo. Por último, escuchen esto, porque esto me da risa, y lo digo con todo respeto, ¿ok? Pero no deja de darme risa. Por último, también están los que todavía no saben escribir ni hablar bien el español, pero promueven sus iluminaciones divinas sustraídas de los originales hebreo, griego y arameo. Yo me quedo helado porque, claro, cuando la Biblia en español, cuando la Reina Valera, por ponerle un ejemplo, no le puede fundamentar su postura, dice, lo que pasa es que la Reina Valera lo tradujo mal, porque en el hebreo, en el arameo, en el griego. Y vos decís, claro, esta gente es políglota, esta gente sabe, pero me resulta difícil que sean políglotas porque ni siquiera saben hablar bien su lengua natal. Y lo que es peor, no sé si decirlo porque está muy fuerte. Mire, mi hermano, cuando una persona se va a lanzar a querer filosofar, a querer poner pensamientos profundos para la reflexión de las personas, es decir, eso normalmente eran conocidos los proverbios filosóficos.
tanto como de Salomón o como de los filósofos que no eran cristianos, ¿se entiende? Normalmente eran intelectuales, personas que por lo menos entendían y sabían escribir el idioma. Entonces, cuando yo veo a gente queriendo ser intelectuales, poniendo un pensamiento profundo, con horrores de ortografía, con terribles horrores de gramática, de conceptualización del texto, yo agarro y digo, yo no sé de dónde saca el valor. Pero como todo lo camuflamos, ¿verdad? Se está burlando de lo que todavía... ¿Por qué no se pregunta si tuvo la oportunidad de estudiar o no estudiar en vez de burlarse? Yo no me estoy burlando, estoy hablando de personas que antes de tener la osadía de posicionarse como un filósofo proverbista que inspira y que profundiza en el pensamiento a las personas, por lo menos uno debe tener el tiempo de aprender bien su lengua. Damas y caballeros, permítame y no me deje a mí solo acá, porque yo sé que usted lo ha pensado. Lo que pasa es que yo soy el bocón que lo digo, pero muchas veces nosotros lo pensamos pero no lo decimos. A ver, la cuestión es una. Cuando usted ve a una persona que tal vez pone una foto suya o pone un banner nada más y pone un pensamiento que quiere ser profundo para crear conciencia y dirección profética, llámele como sea, a una persona, y usted ve que tiene error gramatical, error ortográfico, y usted lee eso, pregunto, que vos tenés que leer para interpretar lo que quiso decir. Entonces vos decís, bueno, capaz que lo quiso escribir en arameo. No, lo quiso escribir en español. Pone la coma donde no va, pone el acento a donde no va. No, diría Omarcito, error con H. Entonces, a ver, en serio, vuelvo y le reitero, no me estoy burlando. Estoy tratando de que usted, recapacite y entienda, porque esa persona, usted está leyendo eso y al ver que tiene esos horrores ortográficos, esos horrores conceptuales, gramáticos, cuando usted comienza a ver eso, usted realmente no toma en serio lo que quiso decir. Porque lo primero que dice la persona es, aprendí a escribir. Ahora, damas y caballeros, y no estamos en la Edad Media, donde gran parte de la sociedad era analfabeta, donde uno puede decir, che, escúchame, vos porque tuviste acceso a la educación, no vengas ahora a criticar a alguien que tal vez con un corazón sano intenta, como puede, tratar de hacer una escritura inspiracional. No, estamos hablando en el siglo XXI, donde ahora el que es burro es por elección propia, no porque quiere. Damas y caballeros, en serio, míreme todo el mundo. ¿Por qué se ríen muchos de los mundanos, de los cristianos? Por eso mismo. Porque dice, estos son ignorantes. Estos son personas que no tienen ni siquiera la capacidad de poder aprender a escribir una palabra. Mira ahora, entonces, pastor, ahora yo sé cuando voy a escribir algo, voy a chequear. Aparte, ni siquiera usted tiene que saber escribir hoy. El mismo teléfono le corrige, mi hermano. O sea, si no le funciona el intelecto, aunque sea ponga a trabajar el teléfono inteligente. Es muy simple. Entonces, cuando no tienen argumentos para sostener lo que la Biblia dice en español, se van al hebreo. En el original hebreo, lo que dice, y vos le preguntás, y capaz con todo respeto, levantás, ¿usted lo leyó? Y son capaces de decirte, claro que sí. Y claro, cuando vos vas a Jerusalén y te metés en el museo que está en Jerusalén, que es lo que contienen, los textos más antiguos, se puede decir, de lo que es el Antiguo Testamento, de lo que es la Biblia en sí.
Y te vas a dar cuenta que es un pedacito así, que está recortadito, que está pegadito, así lo tienen como una reliquia. Entonces cuando a mí me dicen en el original hebreo, yo miro eso y digo, ¿dónde está el original? ¿Cómo hacen esto para leerlo? Porque yo no consigo encontrarlo. Entonces, ahora, cuando una persona realmente se perfecciona en cuanto a la preparación y dice, no, pará, yo voy a estudiar el textus de la palabra en griego, ¿verdad? Entonces vos comenzás a profundizarte en la lengua, en el contexto, en la cultura y tantas cosas que para eso, para que tú puedas realmente conceptualizar eso. Ahora, decir que gran parte de los versículos bíblicos, por lo menos la que nos compete a nosotros, que es una de las traducciones de la Biblia más longevas, como es la Reina Valera, diseñada a mediados del siglo XVI, ¿verdad? ¿Sabe cuántos años le tomó a Reina, a Valera, poder traducirnos la Biblia? Y ellos se tomaron el trabajo de hacerlo. A ver, no lo hicieron de la Vulgata latina, lo hicieron directamente de la misma Biblia que tradujo Lutero al alemán. Lo tradujo del texto griego. O sea, ellos tuvieron que adentrarse en eso para poder darnos a nosotros, los que hablamos castellano, los que hablamos español, una traducción bastante parecida a la griega, no a la latina, que estaba monopolizada por los católicos. ¿Se entiende? Entonces, yo me imagino a Valera, a Casiodoro de Reina, si pudieran resucitar y vendrían a estos días y escucharían a esto diciendo, ¡esto está mal traducido! No, pero lo más triste que estos que dicen que está mal traducido, ni siquiera se han quemado las pestañas para estudiar el texto verdadero del griego. Entonces, ¿qué es lo que ha perdido en sí gran parte de los creyentes en estos días? La recomendación que nos da el apóstol Juan. En primera de Juan 4:1, Juan nos da una recomendación, que es la que yo le digo a ustedes que tengan conmigo. A mí no me pesa que usted me cuestione. A mí me gusta la gente pensante. A mí no me gusta la gente robotizada que dice amén a todo lo que digo porque lo dice el pastor. No, usted diga amén a lo que el pastor dice, que esté fundamentado por la bendita palabra de Dios. No me incomoda para nada que las personas me hagan preguntas. Y si yo veo que viene a hacerme una pregunta cauciosa, con mala intención, si está en mi conocimiento trataré de responderla, pero también le haré saber a esa persona que esa actitud tampoco está de acuerdo al corazón de Dios. Entonces, la recomendación que nos da Juan es la siguiente. Dice, amados, no creáis a todo espíritu. Porque quien está predicando, escuchen, quien está predicando contiene un espíritu. Escuche esto. Y la recomendación que nos da el apóstol Juan es, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que con esta introducción quería compartir con ustedes esta palabra. ¿Cómo, pastor? ¿Todo eso fue la introducción? Sí, solamente quería prepararlos porque yo sé que ustedes son muy cibernéticos, mi hermano, y se ponen a escuchar a fulano, a mengana, a sultano y a la abuela del tomate, diría mi esposa, ¿verdad? Y se ponen a escuchar a todo el mundo y después tienen una ensalada de confusión en la cabeza, no saben qué es verdad, qué es mentira, comienzan a dudar de que si lo que dice Dios es realmente lo que dijo, comienzan a ofenderse con Casiodoro de Reina, con Valera. Se pelean con todo el mundo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y mucho más en estos días donde han salido tantas personas que tienen carisma, que tienen
semántica, labia, y entonces lo único que no tienen es solidez y fundamento bíblico, pero todo lo demás lo tienen. Y hay que tener mucho cuidado. Y ustedes, yo quiero que sean personas pensantes, que sean personas profundas en la palabra de Dios. Por supuesto, nunca vamos a saber todo de Dios, porque Dios es infinito y no puede ser comprendido por una mente finita. Pero ya que no podemos conocer el todo de Dios, debido a que Él no tiene ni principio ni fin, por lo menos profundicemos. Cada día nos esforcemos por conocerle un poco más a Él. De eso hablaba el apóstol Pablo cuando decía: todo lo tengo por basura con tal de llegar al conocimiento de mi Señor, mi Salvador. ¿Verdad? Así que esta mañana estaba leyendo una porción escritural y me llamó mucho la atención la experiencia que tuvo Jesús con algunos religiosos. Y quiero compartir con ustedes acerca de algunos aspectos que realmente nos dejan ver cómo es la mentalidad de un religioso. ¿Están listos? Bueno, se encuentra allí en el libro de Lucas, capítulo 14. Vamos a leer varios versículos porque quiero que conozcamos toda la historia y así podamos tener un mejor concepto de lo que Jesús venía hablando. Dice el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 1 en adelante, dice: un día de descanso, Jesús fue a comer a la casa de uno de los líderes fariseos, religiosos. La gente que estaba allí estaba pendiente de lo que Jesús haría. En ese momento se le acercó un hombre que tenía una enfermedad que hinchaba el cuerpo. Imagínense. Jesús les preguntó a los expertos de la ley y a los fariseos, es decir, a los religiosos: ¿está permitido sanar en el día de descanso o no? Recuerde que a Jesús en varias oportunidades lo habían confrontado porque él tenía esa benevolencia de andar sanando a las personas en los días de reposo. En este caso, Jesús, antes de sanar, antes de que lo cuestionen porque sanó a alguien en el día de reposo, él, antes de enfocarse en el enfermo, se enfoca con los religiosos y él le hace la pregunta ahora: ¿está bien que yo sane a una persona que está enferma en el día de reposo? Y entonces, escuchen, porque así son los religiosos son, diga conmigo, son pillos, mi hermano. Son pillos, mi hermano. Es una palabra, viene de la vulgata. Pillos, ¿viste? Pillo, no pincho. Ok. Jesús le preguntó a los expertos de la ley y a los fariseos: ¿está permitido sanar en el día de descanso o no? Pero ellos se quedaron callados. Imagínense cómo, vaya viendo cómo es la actitud del corazón, el pensamiento de un religioso. Pues fíjate, ellos se quedaron callados. Escuche. Dice, los fariseos y los expertos, ¿no es verdad? Ok. Y le dijo, que me fui muy arriba. Jesús le preguntó a los expertos de la ley y a los fariseos: ¿está permitido sanar en el día de descanso o no? Pero ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tomó al enfermo, lo sanó y le dijo que podía irse. Jesús les dijo a los fariseos y a los expertos de la ley, le hace otra pregunta: ¿no es verdad que si su hijo o su buey se cae a un pozo, ustedes lo sacarían de inmediato, incluso en el día de descanso? No pudieron responder nada. Jesús vio cómo los invitados ocupaban los lugares. Escuche, no pudieron responder nada. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora sigue la fiesta que están ellos celebrando y dice algo interesante. No pudieron responderle nada. Jesús vio cómo los invitados, escuchen esto, Jesús vio cómo los invitados ocupaban los lugares de honor en la mesa. Entonces le dio una enseñanza. Jesús está en el lugar no porque él quería participar de la mesa de los religiosos. Él llega a un lugar donde están los religiosos para dejarnos saber a nosotros cómo son los religiosos y darle enseñanza a los religiosos. Entonces, él primeramente ve a un enfermo, dice: a ver, déjame que voy a trabajar con los religiosos, a ver qué dicen ellos. Ya una vez que solucionó el tema del enfermo, ahora pasa a otro tópico. Jesús comienza a ver y a decir: mira, acá los invitados vienen y los que son de rango alto se sientan acá. ¿Cómo? ¿Le ha pasado a usted alguna vez así? Ok.
No, que nos vamos a meter esta noche. Dice, Jesús vio cómo los invitados ocupaban los lugares de honor en la mesa, entonces les dio una enseñanza. Cuando alguien te invite a una boda, no te sientes en el lugar de honor, porque alguien más importante que tú también pudo haber sido invitado. Eso para muchos que son medios osados, que van y se sientan a donde no lo invitaron. Mira que te están hablando. Dice, el que te invitó vendrá y te dirá, dale tu lugar a este hombre. Ay, qué vergüenza, mi hermano. Dígame si eso no te da vergüenza, mi hermano. Que vos llegaste diciendo, yo me siento acá porque yo soy el ungido del Señor. ¿Así? Y después llegó el dueño de la fiesta y te dice, escúchame, ¿usted qué hace acá? Escucha, es que el Señor es maravilloso, mi hermano. El Señor siempre tenía estas formas de enseñar que eran bastante poderosas. El que te invitó vendrá y te dirá, dale tu lugar a este hombre. Entonces tendrás que sentarte en un lugar aún menos importante que el primero y te sentirás avergonzado. Al contrario, cuando seas invitado, ve y siéntate en el lugar menos importante, para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, siéntate aquí, este lugar es mejor. ¿Qué honor tendrás frente a todos los que estén presentes? Porque el que se cree muy importante será humillado. O sea, acá Jesús está enseñando algo interesante, porque lo que está diciendo es que el que se tomó la osadía de sentarse a donde no le dijeron, es porque él pensó que era importante. Y claramente Salomón dijo un proverbio para este tipo de personas. Alábete el extraño y no tu propia boca. ¿Sí o no? No. A ver, es que esto es muy serio lo que yo acabo de decir. Yo recuerdo un día, no voy a decir nombre porque siempre me enseñaron en la escuelita dominical que se dice el pecado, no el pecador. Pero yo recuerdo un día, eso pasó aquí en la ciudad de Hialeah. A ver, no me lo contaron porque ni siquiera es un chisme esto. Solamente estoy contando una situación que ocurrió y como no estoy trayendo nombres a colación, directamente no es hablar mal de nadie, solamente estoy descifrando una situación que ocurrió. Yo, junto con aproximadamente unos 80 pastores mínimo de toda la ciudad de aquí del sur de la Florida, nos juntamos para hacer una noche de oración, de clamor, de unidad del cuerpo de Cristo en un mismo lugar que era en un estadio así pequeño que estaba acá en la ciudad de Hialeah. La cuestión es que estaban las gradas, estaba lleno de gente, adentro del parque estaba lleno de gente y el lema que habíamos adoptado todos los pastores que pertenecíamos o que estábamos invitados a este movimiento de unidad era que ningún hombre fuera el de la unción, sino que el único que fuera glorificado esa noche sea Cristo. ¿Se entiende? Entonces se preparó todo un escenario de adoración, de oración, donde solamente Jesús fuera el exaltado y que se acabaran esas posturas de los ungidos que pretenden someter a todos bajo su cobertura pensando que ellos son los asignados por Dios en una ciudad y todo aquel que no esté bajo su cobertura está en maldición. Gloria. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? Como se llenó de gente, entonces... Esto es tremendo, mi hermano. Se llenó de gente y era un mover de Dios tan lindo, mi hermano, hasta que llegaron 2 personas que venían adelante del ungido. Venían adelante, o sea, media hora antes. Son los que vienen adelante, verifican en qué lugar se va a sentar el ungido, qué tiempo va a tener el ungido, cuál es su participación del ungido, ¿verdad? Entonces imagínense, ya había toda una programación hecha. O sea, había una logística armada.
Y de repente que diga, no, va a venir el ungido. Entonces el ungido, o sea, hello, cuando entre el ungido se viene abajo al estadio, así que tenemos que prepararle una caminata para que la gente no lo hostigue, tenemos que prepararle la primera silla para que pueda estar allí, después qué lugar va a tener o qué tiempo va a tener él para impartir la unción. La cuestión es que como estaba todo armado, para hacerle corto el cuento, yo estaba sentado en la segunda silla, pero no porque me senté ahí, sino porque, me sentaron ahí. No en la primera, sino en la segunda. Así que yo lo vi y lo escuché todo, mi hermano. Qué lindo. No era chisme, mi hermano, pero yo dije, Señor, enséñame. ¿Qué me quieres enseñar? Bueno, la cuestión es que a la media hora llega. Como si llegara una especie de intergaláctico. ¡Ping! Se sentó allí y estaba allí. Entonces, claramente yo veo cuando le dice, ¿y yo? Nadie le pasó bolilla, ¿eh? Entró, nadie lo hostigó, nadie se le tiró encima, ¿verdad? Los dos que había mandado al principio sacaron a la gente que estaba sentada adelante, lo sacaron mal, saca. ¿Sí, yo? La cuestión es, cuando se le dice, ¿y yo qué participación tengo? Claro, ya estaba la logística armada, no ninguna, viniste acá a ser uno más de los que estamos adorando a Jesús. Se paró y se fue. Claro, no se fue diciendo, no respetan el manto, la unción. Me voy y encima me llevo la unción. Vamos, Espíritu Santo. No, pará, ustedes se ríen, pero esta gente cree que es así, ¿eh? Se las cree que es así. Entonces, se sentó donde no lo habían llamado a sentarse, por ende fue avergonzado. ¿Lo sacaron? Entonces, escuchen esto. Porque el que se cree muy importante será humillado y el que se humilla será engrandecido. Entonces Jesús le dijo al fariseo que lo había invitado, cuando ofrezcas una comida o una cena, escuchen esto que está interesante, vaya usted contemplando cómo es el religioso, ¿eh? Cada vez que mencione la palabra fariseo o escriba o maestro de la ley, sépase que tiene que ver con una conceptualidad y una mentalidad religiosa. Entonces Jesús le dijo al fariseo que lo había invitado, cuando ofrezcas una comida o una cena, no invites solo a tus amigos, tus hermanos, tus familiares o a tus vecinos ricos. Está como ese que cuando hace el cumpleaños invita a todos los que tienen buen trabajo y tienen plata para que le hagan los mejores regalos. No lo digo por ti, pero a ti te lo digo. Dice, tus familiares o a tus vecinos ricos, en otra ocasión ellos te devolverán la invitación y esa será tu recompensa. En lugar de eso, cuando hagas una fiesta, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Entiéndase que los personajes que Jesús está hablando, normalmente para la época de Jesús eran personas rechazadas, menospreciadas, muchos de ellos eran mendigos, ¿se entiende? Entonces dice, en lugar de eso, cuando hagas una fiesta, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Serás afortunado de que ellos no tengan cómo pagarte, porque recibirás tu recompensa en la resurrección de los justos. Cuando uno de los que estaba comiendo con él escuchó esto, dijo, afortunado el que participe en la cena en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre estaba preparando una gran cena e invitó a mucha gente. Cuando llegó la hora de la cena, mandó a un siervo a decirle a los invitados, vengan, que todo está listo. Pero uno tras otros, todos empezaron a inventar excusas. El primero dijo, compré unas tierras y ahora debo ir a revisarlas. Por favor, discúlpame. Otro dijo, compré 5 yuntas de bueyes y ahora debo ir a probarlos. Por favor, discúlpame. Otro dijo, me acabo de casar y no puedo ir. Bueno, a ese se entiende, pobre.
Es el único que se puede entender. ¿Ok? Cuando el siervo regresó, le contó a su patrón lo que le habían dicho. El patrón se enojó mucho y le dijo: ve rápido a las calles y a los callejones de la ciudad. A ver, damas y caballeros, por si no se está dando cuenta, Jesús está haciendo una alegoría, está haciendo una metáfora de lo que es el pueblo de Israel y los gentiles. Que la piedra que desecharon vino a ser la principal piedra del ángulo. Entonces escuchen esto. Los judíos monopolizaron a Dios. Ellos, más allá de ser monoteístas, son los que monopolizan a Dios. Entonces, dice, después el siervo le dijo: patrón, ve rápido a las calles y a los callejones de la ciudad y trae a la cena a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Después el siervo le dijo: patrón, he hecho lo que me has ordenado y todavía hay espacio para más gente. Entonces dijo al siervo: ve a los caminos y veredas y haz venir a toda la gente para que se llene de mi casa, porque les digo que ninguno de los que habían sido invitados probará mi cena. Jesús lo que está diciendo aquí claramente, sin hacer arrancar de los pelos el versículo bíblico, lo que está diciendo es que los que son religiosos y tienen el corazón distorsionado no van a probar de la cena del Señor. Esto es profundo lo que acaba de decir Jesús. O sea, usted imagínense para un judío que él le diga: ¿sabes qué? Quien va a tomar tu lugar es el gentil. Que para ellos los gentiles eran perros. Ellos miraban con desprecio, con desdén a los que no eran de su raza. Cualquier parecido con el mesianismo judaizante de nuestros días es pura casualidad. Entonces, quiero que tengamos algo muy en cuenta y vamos a entrar en algunos aspectos de lo que es la mentalidad religiosa basado en esto que Jesús intentó enseñar durante ese momento de celebración en esa fiesta. ¿Están listos? Entonces, vamos a entrar rápidamente y me voy a tomar un par de minutos y después le prometo que vamos a terminar. Lo primero que debemos tener en cuenta es que en la mentalidad religiosa el primer aspecto tiene que ver con la carencia de misericordia. Los religiosos carecen de misericordia. Te vas a dar cuenta que ellos se jactan de tener grandes iluminaciones rabínicas, divinas y tantas cosas, pero a la hora de ser prácticos en la aplicación de la bondad, de la benignidad, de la misericordia, te vas a dar cuenta que no tienen esa característica. O sea, luchan solamente para que sus nombres sean conocidos, luchan para que ellos puedan ser exaltados y aplaudidos, y si en algún momento toman la decisión de hacer algún bien que tenga que ver con otra persona, lo hacen pura y exclusivamente para que alguien en ese momento le tire alguna foto y pueda exaltarse a sí mismo. Entonces, cuando una persona hace una buena obra para crear una buena imagen propia, ya la buena obra pasó a ser vanagloria. A ver, una buena obra, cuando se hace con la motivación incorrecta, es decir, con la intención de que yo sea aplaudido, que yo sea reconocido, que mi imagen sea reivindicada por medio de una buena obra para justificar una mala obra, damas y caballeros, eso es lo peor que un religioso puede hacer. Eso lo hacen los mundanos. Los mundanos, cuando hacen una atrocidad y se ven en la opinión pública devaluados en cuanto a su persona, viene un asesor de imagen y lo primero que le dicen es: bueno, vos tenés que reivindicarte. Así que lo mejor que podés hacer es agarrar parte de tu fortuna,
donala a una entidad benéfica, andá y ponete a hacer algún bien social, llévate un par de fotógrafos y entonces yo con eso tengo material para trabajarte la imagen y reivindicarte delante de la gente. Entonces salen, por ejemplo, posteos, sale un pequeño videíto con el título que dice lo que nadie dice de Óscar Gómez, y él nunca quiso que nadie lo supiera. Pero por alguna curiosa razón alguien agarró el videíto y lo puso ante las negativas de Óscar Gómez. Lo que nadie sabe, lo que nunca se dijo de Óscar Gómez. ¿Se entiende? Y ahí te muestran y te ponen la melodía detrás y uno dice, bueno, una de cal, una de arena. ¿Se entiende? A ver, damas y caballeros, permítame ser un poquito más específico. La religión católica se vino abajo en América Latina por la exuberancia que presumía en el Vaticano. Oro por todo lado, ¿verdad? Riqueza y tantas cosas, que eso les jugó en contra en América Latina, ¿sí o no? Entonces, ellos vieron que mucha gente católica se convirtió a Cristo. Por ende, perdieron mucha membresía. Entonces, ellos lo que hicieron fue lo siguiente: bueno, debemos recuperar América Latina de vuelta. Bueno, chequemos, hagamos un estudio. ¿Qué es lo que hizo que mucha gente dejara el catolicismo y se convirtiera a Cristo? Entonces comenzaron a hacer una especie de testeo, una especie de preguntas y respuestas para los que habían sido católicos, y en la gran mayoría dijeron eso, que lo que más le irritaba es ver la exuberancia, las riquezas que había en el Vaticano y que ellos no se acordaban en sí de los pobres. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, entonces ya tenemos el diagnóstico. El éxodo de muchos católicos se produjo porque la exuberancia del Vaticano hizo que ellos cambiaran, el lenguaje de ellos, cambiaran de religión. Lo que ellos no saben es que nadie cambió de religión. Cuando una persona deja una religión y se convierte a Cristo, no cambió de religión, nació de nuevo. Y ahora Cristo mora en su corazón. Bueno, entonces, damas y caballeros, eso que sale el humo blanco, el humo negro, el humo negro. Tenemos papa. Tenemos papa. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, muchachos, entonces debemos tener un papa, por primera vez en la historia, que sea sudamericano, que sea americano. Si es norteamericano, no nos sirve porque al final pues habla inglés. Brasil, que es una potencia grandísima en toda América Latina, y tampoco nos sirve porque habla portugués. Y el común denominador es que todos hablan. Y bueno, ¿y de qué otro país? Y bueno, el único país más o menos que es una potencia y que está medio diría el presidente de Argentina, los mexicanos salieron de los aztecas, los brasileros salieron de la selva y nosotros nos bajamos de los barcos en Europa. Después dice por qué los argentinos son mirados así, ¿verdad? Entonces, ok, vamos para Argentina. Allá salió Francisco. Claro, él no se llama Francisco. Pregúnteme, ¿y por qué le pusieron Francisco? ¿Por qué le pusieron el Papa Francisco? Porque la palabra Francisco significa humildad. Entonces, ellos dijeron, bueno, necesitamos un papa que sea de su tierra para que ellos se sienten identificados. Lo llevamos para allá, le vamos a poner humildad. Y al tipo le vamos a sacar fotos durmiendo en una piecita en un pequeño Efficiency al lado del Vaticano, porque el tipo no quiere dormir en el Vaticano. El tipo rechaza la riqueza del Vaticano. Mentira. Es que justo se vas ahí, le sacan la foto, que es justo que dentro de ese Efficiency hay un fotógrafo, mi hermano. ¿Verdad? Le saca la foto, después anda comete una pupusa. ¿Verdad? Te comes una pupusa, te pones una baleada ahí y te compras una jarrito, ¿verdad? Y el Papa le ofrecieron caviar y él prefirió comer pupusa. ¿Y qué justo que había? Un fotógrafo ahí. Y claro, y ustedes pretenderán, muchos pretenden creer que las personas que de repente, mira, vino un niño que estaba en silla de ruedas y el Papa tuvo la humildad de bajarse del batimóvil. Del Vaticano.
Del papamóvil. Se baja del papamóvil y él va y le da, y le da, y le da una caricia al muchachito. ¿Usted se cree que el Papa va a salir? Todo eso está programado. El chiquito ese también está programado para que esté ahí. Está todo programado. Entonces muchos católicos dicen, por fin tenemos un Papa humilde. Mira que le pedí a Dios eso. No tiene ningún Papa humilde. Le están trabajando la imagen. Entonces, escuchen esto que está interesante. Esto tiene que ver con gran parte de lo que es en sí el religioso. Te vas a dar cuenta, si lo traemos dentro de lo que es la comunidad cristiana, que al parecer ha nacido de nuevo, eso es lo que más, lo que más está afectando hoy a gran parte de los cristianos. Están tan envueltos en sus problemas personales, en sus metas personales, en sus agendas personales, en sus ambiciones materiales. ¿Se entiende? Están tan enfocados en ellos mismos, en lograr lo que... Entonces, como somos bombardeados, cumple tus sueños, cumple tus sueños, cumple tus sueños, cumple tus sueños. Entonces, vivimos una vida llena de egoísmo. Algunos, para callar la conciencia, le dan 20 pesos a la pastora Roxana, ahí tenés. Y por ahí se hacen los chivos locos y ni siquiera los 20 pesos por mes le dan. Ahí tenés 20 pesos, a ver si le da de comer a un niño por ahí. Pero callan la conciencia. Pero que de su corazón ellos se levanten cada día diciendo, ¿a quién puedo ayudar? ¿Con quién puedo ser benevolente hoy? De eso se trata la misericordia. Damas y caballeros, la impiedad está dominando el corazón de muchos creyentes aquí en los Estados Unidos de América. El materialismo, el afán por su realización personal, es lo que está llevando al cristianismo a ser apáticos, a ser personas con cero de empatía, cero de misericordia. El religioso tiene por característica eso. Y estuve analizando un poquito acerca de lo que significa la palabra misericordia. Y escuchen esto que está interesante. ¿Qué significa misericordia? Bueno, significa lo siguiente, escuchen, inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda desinteresadamente. A veces a mí me da cierto tipo de pudor o de vergüenza ajena de personas que pudiendo venir a extendernos la mano para ayudar a la gente, estamos a veces con más de 100 grados de calor, sin embargo eso no nos detiene, trabajamos para poder bendecir a la gente. Hay gente que está trabajando y es normal, no puede venir porque está trabajando, pero hay gente que está en su casa y prefiere quedarse a ver la doctora caso abierto, caso medio cerrado, caso complicado. Entonces se quedan ahí, mi hermano, y prefieren envolverse en su mundito, en sus problemas, en sus ambiciones, y carecen de decir, hoy día voy a salir, voy a ir, voy a ofrecer mi tiempo para que otro sea bendecido. Voy a extender mi mano. Si muchas veces no tenemos recursos, pastor, a mí me gustaría hacer el bien, pero no tengo recursos. Bueno, pero a veces tenés tiempo para venir a ayudar a los que sí tenemos recursos. Y nosotros muchas veces tenemos que duplicarnos en esfuerzo porque tenemos recursos, pero nos falta muchas veces mano de obra. Y eso yo lo entiendo cuando la persona tiene su trabajo y no puede faltar al trabajo, pero personas que están en su casa y no vienen porque prefieren estar en el aire acondicionado y no pasar calor. Ay, no, porque se me mancha la piel. Ay, no, porque mucho sol dice que te arruga acá. Justificaciones. Damas y caballeros, la persona que tiene misericordia ni siquiera le tienen que decir, por favor, vení. El que camina en misericordia busca a quien puede ayudar. No lo convocan a que venga a ayudar. Siempre está preguntando, ¿a quién puedo ayudar? Pastor, acá estoy, ¿qué día están repartiendo? Pastor, yo quiero. Y bueno. Escuche.
La religión que ayuda para levantar el nombre de un líder en particular y su denominación, tiene un corazón envanecido con una fatídica motivación de autoexaltación. Todo lo que se hace, toda buena obra que se hace con la intención de recibir autoexaltación, eso es demoníaco. Eso es soberbia, eso es egoísmo. Entonces, uno tiene que ver, mi hermano, muchas veces, porque, como les dije, hay grandes denominaciones religiosas o grandes iglesias que, le dicen al líder principal: escúchame, vení, parate, aunque sea 5 minutos para la foto y después te vas. Eso hacen los políticos. ¿Sabe cuántos políticos yo he tenido que me han dicho: pastor, ¿puedo venir 5 minutos mientras está en la línea de carro ahí? Sí, me tiro un par de fotos ya. Y después salen en las redes sociales trabajando arduamente por el bien de la comunidad. Yo diría, en serio, yo sentiría vergüenza ajena, mi hermano. En serio le estoy hablando. Y no estoy pecando de, ay, qué humilde el Francisco de Jayalía. No. No. Yo no soy el Francisco de Jayalía. La única compatibilidad que tenemos con él es que nacimos en el mismo país. Después todo lo demás, y no sé si es hincha de River o de Boca, no me consta. Pero realmente, mi hermano, yo no estoy jactándome de que yo sea uno. Estoy hablando de algo que muchas veces se hace. Usted no tiene idea de la cantidad. Mire, ¿sabe lo que hizo un día uno? Escuche esto, porque esto es yo estoy esperando verlo. Estoy esperando verlo para darle un beso, un abrazo y decirle: sos el mejor. Pero el mejor de los manipuladores, no el mejor de... Porque el tipo esperó en la hora pico, que media pandemia, ahora las cosas se están solucionando, ¿verdad? Pero en el medio de la pandemia nosotros, gracias a Dios, pues repartíamos hasta 2 y 3 contenedores por día. Comenzábamos a las 7, 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, casi todos los días, mi hermano. Pero la hora pico era como la 1 o las 2 de la tarde. Eso era acá un caos. Y venían camiones y los carros y hacían línea. Y esto era un caos de carros, estoy hablando, ¿verdad? El tipo vino, sacó la cámara, comenzó a grabar. Estamos acá repartiendo a toda la gente que me está viendo. Este es el amor de Dios. Acá estamos trabajando, mire. Entonces justo venía la rastra y él ni conocía nada. Estaba la rastra ahí, le hace: ¡ay, por acá! Ahí está la rastra viniendo. Acá seguimos miles y miles y miles y miles. Seguimos acá, así que si tú quieres hacer tu donación, tú nos vas. ¡Por acá! El tipo encima que se estaba adjudicando que era él el que estaba haciendo toda esa labor. Y la gente inocente le ponía en las publicaciones: ¡ay, qué buen trabajo! ¡Ay, qué buen trabajo! ¡Ay, ojalá todos los pastores tuvieran el corazón que tú tienes! Desgraciado, ni una caja levantó. Aparte lo hizo cuando, claro, se aprovechó que yo estaba con el forklift bajando los palets. El tipo hizo eso y encima pidió plata. No te puedo decir. Pero, a ver, a esto es a lo que voy yo. O sea, yo creo que a veces ni aún los mismos políticos endemoniados tienen esa osadía, mi hermano. Porque quizás los políticos utilizan la plataforma para darse a conocer como buena gente, pero encima que se daba a conocer como buena gente pedía plata. No era Francisco, si no sabe cómo voy, le corto la sotana, mi hermano. Lo que tiene que caracterizar la vida de una persona llena de Dios es la misericordia. ¿Y sabes qué? Si hay algo que Jesús siempre le señaló a los religiosos de la época, fue su falta de misericordia. A los discípulos en varias ocasiones les reprochó su incredulidad, su falta de fe. Hombres de poca fe. Pero a los religiosos siempre les señaló la falta de misericordia. Mire lo que dice la Biblia. Dice el libro de Mateo 12:1 en adelante, dice:
En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los religiosos, es decir, los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que David o lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? El pan que estaba dentro del templo solamente era para los sacerdotes y los hijos de los sacerdotes. Para el sacerdote y los hijos del sacerdote. Esto es interesante. David tuvo hambre una vuelta y se metió adentro del templo, sacó pan para comer él y para comer. Entonces Jesús trae a colación esta historia que ocurrió en la época de David. ¿O no habéis leído en la ley? Jesús ahora afirma lo que está enseñando en la ley. Dice: ¿o no habéis oído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. En cualquier sinagoga que se crea ortodoxa de nuestros días, un enfermo va y ellos piensan hasta el día de hoy que esa persona no puede recibir oración de sanidad porque Dios en ese día descansa. Así que Dios tiene cerrada la emergencia. Exacto. Si ese día Dios no puede hacer milagro, pues está descansando, déjalo dormir. Pobre, trabaja toda la semana. Y mucho más se escandalizaban los religiosos cuando Jesús no solamente dijo eso, sino que Jesús dijo: si mi Padre trabaja, yo también trabajo, haciéndose Dios como el Padre. No obstante, la Biblia también nos cuenta otra historia, y con esto termino, se los prometo. En Lucas 10:25 en adelante dice algo interesante. Dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Como lees. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Yo, mi amor, tengo que ir a hacerme ver la vista, en serio. Porque realmente alguien una vuelta me profetizó, yo cancelo esas palabras. Me dijo: después de los 40 vas a comenzar a tener problemas en la vista. Antes leía allá, pero ahora medio se me dificulta, por eso trato de leer acá, pero acá la cosa está más chiquita, mi hermano. Sí, se levanta el enemigo ahora. Bueno. Acá me voy a poner. Ok. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: ¿viste? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es interesante. Y le dijo: bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Acá le voy a dar una revelación profunda. La palabra prójimo significa próximo. ¿Quién es tu prójimo? Tu próximo. Para el judío, el próximo tenía que ver con el que estuviera más cerca de su etnia racial. Y si su prójimo era alguien que no pertenecía al pueblo de Israel, entonces no era su prójimo. Esta está buena, mi hermana. Esta está buena, porque hay gente que ayuda al prójimo que le cae bien. Pero si el próximo al que le tiene que hacer un bien le cae mal, se hace el chivo loco y se va. Y normalmente Dios nos llena de prójimos que no nos caen demasiado bien para ver dónde está nuestro nivel de misericordia. Yo pensé que iba a aplaudir, pero no. Veo que el Señor le habló. Respondiendo Jesús dijo, escuche, porque ahora el hombre le hace una pregunta: ¿quién es mi prójimo? Haciéndose el pícaro, ¿viste? Este me parece que era argentino, no judío.
¿quién es mi prójimo? Ok, respondiendo Jesús, y como Jesús siempre le gustaba responder con historia, dijo Jesús: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino. ¿De dónde era el muchacho que estaba casi muerto? De Jericó, ¿verdad? Por aquel camino, y viéndole, dijo: no, este no es judío, pasó de largo. Asimismo un levita. Hoy día está lleno de levitas en la iglesia. Levitan al ayuno, levitan a la oración, levitan congregarse, levitan a la misericordia. Son de la tribu de Leví, levitan a todo. Dice: asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Claro, cuando lo vio dijo: no, este no es mi prójimo, si este no es de mi raza. Es como si muchas veces viene el hondureño y dice: no, este es nicaragüense, me voy a echar. Si va un argentino y dice: no, este es chileno, no. No, en serio. Te dice: no, vos fuiste que nos traicionaste con los ingleses en el 82, no. Bueno. Sí, o un venezolano con un colombiano. Ok, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. O sea, él vio a su prójimo, no vio a un hombre de Jericó, él vio a un hombre hecho a su imagen y semejanza que estaba necesitando que alguien le extendiera la mano. Entonces es interesante porque dice que fue movido a misericordia y acercándose, y acá subraya, fue movido a misericordia. Hay gente que tiene mucha lástima pero nada de misericordia. ¿Cuál es la diferencia? Y la persona que tiene lástima dice: ay, mi parte del corazón, y llora y todo al lado del que necesita, y después se va y no hace nada. Se metió. Fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas. O sea, que no solamente hizo una labor de decir: ay, pero me da no sé qué, ahorita que gente me da no sé qué. Vendó las heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios. No solamente lo ayudó, no solamente se ensució con su lastimadura, lo llevó en su cabalgadura, lo cuidó. Al otro día también estuvo dispuesto a invertir sus recursos para continuar con la ayuda. Y dice: y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Damas y caballeros, hoy día le digo que este tema sigue siendo bastante necesario hablarlo, porque si nosotros nos preguntamos, o si tuviéramos algún termómetro espiritual y lo ponemos dentro de nuestro corazón, ¿cuánto marcaría el nivel de su misericordia? Hay gente hasta que piensa que la misericordia es un don para algunos. Dice: no, yo no tengo el don de ayudar. Yo no tengo el don de servir. Ay, no, yo no tengo el don de... ¿Y qué don tenés? ¿Tenés aunque sea algodón? Claro. Entonces, si realmente una persona se jacta de ser religiosa, bueno, el apóstol Santiago, la palabra religioso aparece en 2 ocasiones, hablando de lo que es una persona que se adentra de una forma correcta en lo que es una religión. Y acá dice: bueno, mira, acá no te voy a decir cuál es la religión correcta, acá te voy a decir cuál es el religioso, el que se cree religioso, pero que por lo menos está en lo correcto. Y dice el apóstol Santiago lo siguiente, en Santiago 1:26 dice: si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, y acá hay que detenerse, y me podría detener toda la noche, pero quiero nada más dar un pensamiento acerca de esto. Normalmente los religiosos están ausentes totalmente de la misericordia, pero tienen una lengua, mi hermano.
son chismosos, murmuradores, criticones, ofensivos, vanagloriosos. ¿Qué es lo que no tienen los religiosos, mi hermano? Y acá el apóstol Santiago, claro, por supuesto, él ya, o sea, los religiosos no es que comenzaron a surgir ahora en estos días, siempre surgieron, siempre estuvieron. Así que la característica es esta, dice, si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Y entonces, ¿cuál es la religión que vale? Bueno, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre es ser cristiano evangélico pentecostal. Es ser católico, apostólico, romano, practicante. A ver qué dice la Biblia. La religión pura y verdadera son los adventistas de los séptimos de los santos de los últimos días. La religión pura y verdadera son los mormones. La religión pura y verdadera son los los testigos de Jehová. No, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la Biblia. La religión pura y verdadera a los ojos del Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Póngase de pie porque creo que hemos aprendido bastante esta noche. ¿A cuántos les gustó lo que Dios nos habló esta noche? Mira el que tenés a decirle, qué pinta de cristiano nacido de nuevo que tenés. Ahora mirá al otro que está del otro lado y decirle, me imagino que no tenés mentalidad religiosa o te pisaron algunos callos. Quiero hacer una invitación esta noche a que nos autoanalicemos cómo está nuestra misericordia. A veces Dios nos coloca un prójimo que tal vez no es de nuestra denominación. Viste que hay gente que dice, te voy a ayudar, sí. Ay, pastor, pero no lo ayudé. ¿Por qué no lo ayudaste? Porque era católico el desgraciado. ¿Por qué no lo ayudaste? No, porque justo mi prójimo, ese día Dios me dijo hoy día, hazle bien a mi prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? Bueno, te levantaste y te fuiste al trabajo. ¿Quiénes son tus prójimos? ¿Quién es tu prójimo? Tus compañeros de trabajo. ¿Quién es el prójimo en tu casa? Tu vecino. ¿Quién es el prójimo dentro de tu casa? Tus parientes. ¿Tienes misericordia? A ver, y Jesús expresó la misericordia, escuchen, Jesús expresó la misericordia y la compasión en 3 partes esenciales. ¿Me dan un minuto y se lo explico? Jesús tuvo misericordia y compasión de los enfermos. Cuando ves un enfermo, se te activa, o sea, sos movido a misericordia y le pedís a Dios para que lo sane. No, pero no estoy hablando de una oración en la mente y que el prójimo ni siquiera se dio cuenta que oraste por él o por ella. Sino de agarrar y decirle, mira, veo que estás enfermo y eres mi prójimo. Quiero decirte que el Dios que yo creo sana enfermos. ¿Me permites orar por ti? Jesús tuvo compasión por los enfermos y los sanaba. Pero también Jesús dice que tuvo compasión por los que tenían hambre. Dice que en cierta ocasión, dice que habían pasado 3 días y la multitud no había comido. Y dice la Biblia claramente que Jesús tuvo compasión porque llevaban 3 días sin comer. Y le mandó a los discípulos a que acomodaran a la gente para que les pudiera dar de comer. Entonces, te hago una pregunta. A ti, o sea, tú te preguntas si esa persona que es tu prójimo está pasando alguna necesidad económica que tal vez no le alcanza para poder comer o cosas semejantes. Mire, acá tenemos, la Biblia claramente dice que en la casa de Dios debe haber alimentos y nosotros de algo debemos estar seguros. Aquí en la iglesia siempre hay abundancia de alimentos. Acá usted puede venir y llevarse los alimentos tranquilamente, pero no para ahorrarle la compra de la semana a usted. Si no tiene, venga y busque. Pero si usted conoce a su vecino, a su prójimo, que no tiene, venga y busque y llévele. Pastor, acá hay un necesitado. Y venía a buscar. Ah, no, tráigalo usted. ¿Qué tráigalo usted? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿El cadete? ¿Qué soy? ¿El delivery? ¿El Uber? No. Exacto. Heme aquí, envíalo a él, sí.
Pero Jesús en tercera instancia tuvo compasión por los perdidos. Dice que vio una multitud que estaba por el desierto y Él tuvo compasión porque andaban como ovejas que no tenían pastor. Y le dijo a los discípulos, ven, todo esto, voy a orar al Padre para que levante obreros y envíe obreros a la mies. ¿Cuánta gente que es tu prójimo? Ya les dije quién es nuestro prójimo. En el lugar a donde estamos, el prójimo es, muchas veces ni siquiera le predicamos el evangelio porque ese compañero de trabajo nos cae mal. De desgraciado, que se queme la espalda al infierno, se lo merece. No lo decimos, pero no le al no predicarle, a ver, cuando usted le predica a alguien, ya la sangre de esa persona no va a caer sobre su cabeza. Entonces la gente muchas veces ni tiene compasión de la gente, no tiene compasión. Y cuando evangeliza lo hace sin compasión. Lo hace para callar la conciencia y decir, bueno, yo evangelicé. La evangelización no es algo calla conciencia, la evangelización es algo que te sale del corazón porque querés que esa persona no se vaya al infierno. Entonces le predicás con amor, con ternura, con deseo de que se salve. Pero cuando le predicás con deseo de callar la conciencia, ahí le entregás un tratadito y que yo no te voy a predicar, que te predique el tratado. ¿Se metió? Es triste. Pero es la condición religiosa de muchos. Algunos dicen, yo me voy a salvar porque yo estoy ensanando las naciones. Y el pastor predica la sana doctrina. Así que yo creo que el pastor con sus oraciones, estoy en el lugar correcto. Así que yo me voy a salvar porque el hombre es bíblico. Mira, la salvación es individual. Yo trabajo para ver si logro llegar a la meta que es Cristo. Todos los días me esfuerzo y le pido a Dios que me ayude a caminar y a vivir en el Espíritu y que pueda cumplir su voluntad. Trato de pedirle todos los días que me dé sabiduría para que pueda instruir y adoctrinar a sus hijos en la sana doctrina de Cristo. Por lo demás, lucho cada día para que Dios siga trabajando en la salvación que comenzó en mi vida, en la perfección. Después lo demás, a mí no me venga a echar la culpa. Si usted se va para el infierno, ya el pastor, ¿qué pasó? ¿No oró por mí? No. La salvación es individual. Es individual. Cada quien. Pastor, ore por mí para que sea salvo. No, yo voy a orar para que recibas al Señor. Después, la vida en comunión con el Espíritu es personal tuya. Si todos tuviéramos misericordia, permítame decirle algo. Si tuviéramos realmente misericordia, pero la misericordia bíblica, no la misericordia que está camuflada de lástima, que es una misericordia sin acción, sino la real, la que te mueve a hacer algo, otro gallo cantaría. Oh, las iglesias estarían llenas de almas, hermano, porque, damas y caballeros, siempre hay un prójimo que está necesitando una palabra de vida. Dígame si no es así. Siempre hay alguien ahí al lado nuestro que está esperando y nosotros a veces llevamos años trabajando con esa persona y nunca le hemos predicado el Evangelio. Nunca le hemos hablado de Cristo. Porque nos da vergüenza o porque nos cae mal o por cualquier razón. Pero yo creo que hoy es el día que Dios está levantando una generación como la del buen samaritano. Una generación que siempre hace algo por ayudar y bendecir al prójimo. Cierre sus ojos. Señor, en esta noche te damos gracias. Tu palabra siempre nos inspira, Señor. Perdónanos si hemos fallado en la misericordia, Padre. Quizás nos hemos entretenido tanto en nuestros problemas, en nuestras locuras, que nos hemos olvidado de lo más importante, que tu palabra dice, misericordia quiero y no sacrificio religioso. Que el éxito de todo cristiano, Señor, no se encuentra en lo que hace dentro de estas cuatro paredes, sino en cómo se comporta fuera de estas cuatro paredes. Señor, ayúdanos
a formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Prepáranos, Señor, para no ser religiosos, sino para que podamos ser sal y luz en medio de una generación que cada vez se hunde más en el pecado. Permite, Señor, que podamos manifestar tu amor, caminar en bondad, que podamos ser benignos, que podamos, Señor, aún bendecir a nuestros enemigos como tú nos mandas en el nuevo pacto. Que oremos por ellos, que le bendigamos. Y si tiene hambre, que le demos de comer. Y si nuestro prójimo es nuestro enemigo, ayúdanos a tener esa compasión de entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra el mismo Satanás. Padre, permite que Sanando las Naciones no sea una denominación religiosa. Ayúdanos a ser representantes de tu reino, embajadores de Cristo en medio de esta generación. Te doy gracias porque tus hijos están aquí. Y yo te pido, Señor, que este domingo, este lugar siga fluyendo de una forma gloriosa. Que las vidas sigan teniendo un encuentro personal con tu Espíritu Santo, con la persona de Jesús. Y que podamos experimentar tu Shekinah, bendición y gloria fluyendo en cada familia. Permite que muchas personas nuevas que no conocen del Evangelio vengan a causa de la predicación llena de misericordia de tus hijos en estos días que van a hablar de ti a su prójimo. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Dale fuerte el aplauso al Señor. Y despedimos también con un fuerte aplauso a la gente que se ha conectado por SLN Live. Nos vemos el domingo 9:15 y 11:15 aquí mismito. Dios los bendiga.